Hola, ¿cómo están? En este pequeño problemita vamos a seguir resolviendo em, problemas de conjuntos de capacitores conectados de alguna manera. Este problema está un poquito más interesante que los otros que hemos resuelto. Vean lo que dice. Considera el circuito que se muestra en la figura, donde C1 vale tanto, C2 vale tanto y la diferencia potencial vale 20. Primero se cierra el interruptor S1 y se carga el capacitor C1. Después ese interruptor se abre y el capacitor cargado se conecta al otro descargado cerrando el C2. Calcule la carga inicial adquirida por C1 y la carga final en cada uno de los capacitores. Bueno, vamos a ver. Vamos a analizar primero lo que sucede cuando se cierra este interruptor. Observen que cuando cerramos este interruptor, esto se forma como un circuito cerrado y esta parte es un circuito abierto. Por lo tanto, el único circuito que tengo que analizar donde hay transferencia de carga, pues es este. ¿De acuerdo? Entonces, el circuito se transforma en una conexión excesivamente simple de un solo capacitor. Un solo capacitor C1 de esta manera, con un delta V. Entonces, aquí puedo calcular la carga sin ningún problema. La carga que voy a llamar carga inicial será la carga en el capacitor 1 y será su capacitancia por el voltaje que voy a llamar voltaje 0. ¿De acuerdo? Lo puedo calcular, la carga 1 vale 6 microfaradios y el voltaje vale 20 volts. Por lo tanto, la carga inicial, que la puedo calcular como C1 por V0, pues son 120 microcoulombs. Ya tengo la carga inicial. Este inciso fue muy sencillo. El inciso interesante es el inciso B. ¿Por qué? Porque ahora en el inciso B me están diciendo, ahora en el siguiente proceso, abres el interruptor S1 y sin que este capacitor pierda su carga, cierras el interruptor C2. Entonces ahora el circuito cerrado por donde hay transferencia de carga de una placa a otra del capacitor es este. Y uno podría preguntarse, ¿pero cómo se transfiere la carga si no hay energía necesaria para mover las cargas de una placa a otra del capacitor? Y la respuesta es sí la hay, porque ya se estableció una diferencia de potencial en estas placas. Quiere decir que este capacitor tiene un cierto voltaje. El cierto voltaje va a proporcionar energía para que la carga que estaba en este capacitor se redistribuya en el sistema. Y solamente esta es la carga que se tiene que redistribuir. ¿Por qué? Porque el sistema está aislado. No hay más carga disponible para redistribuir. ¿De acuerdo? Nos vamos a tratar de dibujar eso. Después de la conexión, después de cerrar el interruptor S2, ahora la conexión está así, donde tengo aquí un capacitor C1, un capacitor C2, y aquí tengo una carga que llamé Q inicial. ¿De acuerdo? Muy bien. Podemos ver que estos dos capacitores comparten el mismo conductor en la parte de arriba y en la parte de abajo, por lo tanto el sistema es un sistema equivalente o casi como si fuera una conexión en paralelo. Bien, ¿qué es lo que sucede en esta conexión entonces? Pues que la diferencia de potencial en el capacitor 1 va a ser la misma diferencia de potencial en el capacitor 2. ¿Y qué más? Que la carga final que se instale en el capacitor 1 después de cerrar ese 2, más la carga final que se instale en el capacitor 2 después de cerrar ese 2, tiene que ser igual a toda la carga que se va a redistribuir, que proporciona el sistema una vez cargado el capacitor C1, que son 120 volts. Muy bien, con la ecuación básica del capacitor que dice que Q es igual a C por V, puedo escribir las cargas de cada uno de ellos en términos de sus capacitancias y de sus voltajes. Voltajes que no conozco. No conozco estos voltajes, pero lo que sí sé es que son iguales. Vamos a llamarle simplemente B, B1. Como son iguales, los puedo factorizar aquí. Factorizo el B1 y me queda C1 más C2. Y puedo de esta manera calcular el voltaje común que tienen esos dos capacitores. Será la carga inicial entre la suma de las capacitancias. Pero ¿quién es la carga inicial? La carga inicial la puedo poner como C1V0 entre C1 más C2. Es decir, el voltaje común que van a tener esos dos capacitores será C1 entre la suma de las capacitancias por V0. Puedo meter esto en mi calculadora. C1 recuerden que era 6 y C2 3. Entonces aquí me quedará 6 microfaradios, perdón, entre 6 microfaradios más la capacitancia 2 que vale 3 microfaradios. Por el voltaje inicial que habíamos quedado que eran 20 volts. Perfecto. Hago esta operación y vamos a ver cuánto me da. El voltaje lo meto a mi calculadora.
Y esto me da 13.33 volts. Este es el voltaje común que tienen cada una de estas capacitancias. Una vez que tengo ese voltaje, pues es muy fácil calcular la carga de cada capacitor. La carga de cada capacitor 1 será C1 por el voltaje 1. Es decir, como la capacitancia 1 era de 6 microfaradios, la carga que tendrá ese capacitor será 6 microfaradios por 13.33 volts. Hago esta operación y la carga en ese capacitor me da 80 microcoulombs. ¿De acuerdo? Ya tengo este número. Ahora, la carga en el siguiente capacitor puedo calcularla de manera muy similar. C2 por el voltaje del capacitor 2, que es el mismo. Entonces esto quedará C2, ¿cuánto valía C2? Vamos a verlo, valía 3. 3 microfaradios por el voltaje 2, que vale 13.33 volts. Hago esta operación y Q2 me da entonces 40 microcoulombs. Ya tengo las dos cargas. Noten ustedes algo que debe suceder. La suma de estas dos cargas es 120 microcoulombs. Y 120 microcoulombs era la carga inicial. Esa fue una de mis primeras premisas. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tengo todo lo que quería. Las dos cargas en el capacitor. Dado que primero conecto uno y luego este uno ya cargado funciona como fuente de energía para cargar el otro. ¿De acuerdo? Bueno, espero que les haya quedado muy claro. Estuvo muy fácil el problema. Nos vemos.